Así amaneció el entrevistado. Bien, ya estamos en la línea con Yokoi Kenji, conferencista colombo-japonés. Yokoi, es un verdadero placer tenerlo aquí en los micrófonos de Así Amaneció. Bienvenido, gracias. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer estar con ustedes. Yokoi, ustedes, bueno, yo lo he seguido y lo he escuchado algunas veces y es una mezcla de esas poco comunes, madre colombiana, padre japonés. En realidad es como un latino japonés. ¿Cómo se definiría? Sí, es correcto. Mi padre es japonés, mamá es colombiana, yo soy colombo-japonés. Nací y crecí en Colombia, siempre en países hispanohablantes, Panamá, Costa Rica, y ya desde los 10 años hasta los 24 en Japón. Entonces, tuve la fortuna de disfrutar y enfrentar estas dos culturas tan extremas, tan apasionantes, pero finalmente tan extremas. Y eso le da también una percepción, una perspectiva de la vida y de la conducta de los seres humanos o de esa forma de expresarse de los seres humanos diferente. Bueno, la verdad es que al llegar a Japón, yo no llegué hablando japonés, solo hablaba español, y a los 10 años entro en un profundo silencio y análisis del comportamiento japonés para poder convivir en esta cultura. Pero tienen tres tipos de escritura distintos, el idioma era demasiado diferente, entonces se prolongó muchísimo mi silencio y era inevitable no estar siempre escribiendo y reflexionando sobre el comportamiento japonés y al mismo tiempo hacer un paralelo sobre mi cultura latina. Debido a esta exposición y los largos años en esta situación, creo que sin querer se fue generando en mí un análisis de patrones de comportamiento de estas dos culturas. Y lo hace definitivamente lo que es hoy en día un conferencista que maneja de una manera muy singular los temas del liderazgo y de la disciplina. Sí, bueno, en realidad yo no soy conferencista, soy trabajador social. Estuve 15 años viviendo en una de las zonas más vulnerables y golpeadas por la violencia y la pobreza aquí en Bogotá, Colombia. Y durante estos 15 años, junto a mi familia, desarrollamos una serie de talleres y una ruta turística de turismo social entre Japón, exactamente entre el puerto de Yokohama y Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. ¿Qué le ha dado este trabajo, esta labor que usted ha realizado? Hablando acerca de esas experiencias con las personas, con las culturas, en los diferentes países donde usted ha podido estar. Sí, bueno, una vez más esto nace después, esto de dictar conferencias y ser invitado a tantos lugares, es algo que aprecio muchísimo porque, bueno, nos ha permitido profundizar mucho en lo social, pero es como una profesión interesante, maravillosa de viajar y dictar una charla sobre nuestras experiencias, pero mi vocación es social, es un poco más de no hablar a una multitud, sino el voz a voz, entrar en una familia, en un hogar y analizar sus patrones de comportamiento, finalmente buscar entender por qué nos enfermamos como sociedad, por qué algunos países logran sanarse de ciertos flagelos en sus sociedades y este aprendizaje no tiene fin, es muy amplio y varía según también el país y la cultura, ¿no? Ahora, hablando de las maneras en que las personas se comportan, hablando de las diferentes culturas, y para ubicarnos un poco en el contexto internacional que hoy día yo creo que es la causa de mayor interés a nivel mundial, como lo podemos entender, el coronavirus. Es una pandemia que está afectando al mundo entero, pero definitivamente cada país se maneja de una manera diferente y esto no está exento Japón ni Colombia, ni Ecuador, los países latinos, que es, digamos, sus fuentes primarias. ¿Cómo nosotros podemos entender las reacciones diferentes en cada uno de estos
de estos países con respecto a un tema tan grave como es una pandemia? Sí, mire que justo me tomó en Japón, estaba yo en Japón hace solo 5 días, estuve durante casi 15 días en Japón, ahora estoy en Colombia, en mi casa resguardado, pero este tipo de escenarios para mí como trabajador social son fascinantes al mismo tiempo de la crisis, porque podemos estar analizando el comportamiento de dos culturas tan diferentes. Digamos que en Colombia, por ejemplo, se anuncia una cuarentena en las casas hace 2 días, estamos en el tercer día. En el occidente en general, realmente hace solo una semana se anuncia la cuarentena. Sí, en diversos países, así es. Ya hay personas en los balcones cantando, tocando música, gritando, saltando. Digamos que se siente un poco el desespero de solo 3 días, mientras que los 14 años que yo viví en Japón, literalmente eran como una cuarentena de estas donde la gente no abraza, donde no se saluda de mano, donde las personas no cantan, no salen a bailar mucho, hay muchísimo silencio. La cultura japonesa logra por esto superar fácilmente el tema de la pandemia en estos momentos y no cancela por el momento sus Olimpiadas, porque definitivamente cuando el gobierno anuncia que debe haber un aislamiento social, Japón ya es una cultura así, yo lo viví por 14 años. Que vive en un aislamiento voluntario. ¿No? Es una cultura que vive en aislamiento voluntario, por decirlo de alguna manera. Sí, es una cultura donde no hay abrazos, donde no hay el saludo con estrechón de mano, donde las personas son muy reservadas, casi no hablan con otros, donde no se habla con extraños. Es mal visto si usted conoce una persona por primera vez, preguntarle muchas cosas, cuántos años tiene, cuántos hijos tiene, dónde vive, qué hace, es divorciado, casado. El japonés no pregunta, no profundiza tanto. Esto le genera, sí, ciertos patrones de comportamiento negativos, como la depresión, la tristeza colectiva que llaman, finalmente incrementa los suicidios en invierno. Pero por otro lado, analizando a los occidentales, nosotros los latinos, no logramos durar 2-3 días en casa, en quietud. Queremos saber qué podemos hacer, qué juegos hay. No vemos virtud en estar en silencio, en quietud, en la soledad. No vemos virtud. Así es, más bien vemos un defecto en eso. Quietos. Vemos un defecto en eso. Ahora, Kenji, ya para ir finalizando nuestra entrevista, pero no por eso deja de ser el tema más importante. ¿Cómo ponerle algo de positivismo, una percepción positiva al tema de coronavirus? ¿Cómo podemos cambiar esa percepción de miedo, probablemente que tenemos a nivel mundial con respecto a esta pandemia, y empezar a sanar no solamente la parte física, sino también esa parte emocional? Sí, yo pienso que tenemos que desarrollar miedo, es por la forma en que vivíamos antes del coronavirus. El coronavirus simplemente es una pandemia, un acontecimiento finalmente natural dentro de nuestra naturaleza, pero que salen a luz realmente nuestros vicios. Tenemos que desarrollar miedo y fobia por la forma en que vivíamos antes sin cuidarnos, con tanta prepotencia, el creer que teníamos todo bajo control, que podemos simplemente pasear y gastar el dinero, el consumismo, el no saciarnos nunca de nada, no poder estar quietos en casa voluntariamente. Tiene que acontecer algo así para que nos demos cuenta que en realidad lo tenemos todo, que las cosas más importantes de la vida están ahí, y que es algo que de hecho podemos enfrentar. Simplemente está golpeando lo que más nos duele, nuestra economía, nuestro dinero, nuestra facilidad de salir a hacer las cosas. Nuestra percepción de libertad. Es algo que tenemos que entender, y no a todo podemos sacarles siempre una nota musical positiva, sino enfrentarlo con cordura y tener mucha reflexión sobre lo negativo que es nuestro estilo de vida cuando no tenemos problemas o crisis como esta.
Kenji, usted estuvo en Ecuador aquí en noviembre pasado. ¿Va a venir nuevamente? Sí. ¿Tiene planificado alguna visita? Sí, nos fascina visitar Ecuador. La verdad es que la gente, el trato, la comida, es un país maravilloso. Es increíble ver tanta riqueza en un solo lugar y apreciamos muchísimo por eso visitarlo. No veo la hora de una vez más estar allí en Ecuador. Es fascinante ese país. Felicitarlos por la belleza de país que tienen, pero especialmente por la riqueza más grande que tiene todo país, y es su gente, esa capacidad que tienen de tratar con cariño al extranjero, es increíble. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Yokoi Kenji, conferencista, motivador, que colombo japonés, que ha estado con nosotros en nuestro programa Así Amaneció.